Gente bonita, gente maravillosa, profesores, profesoras, deseo estén teniendo un día maravilloso. La nueva escuela mexicana, más allá de ser el tema de moda en el ámbito educativo, es un tema esencial, es un tema crucial que requiere de análisis y por supuesto que se están haciendo los análisis correspondientes en los diferentes espacios. La nueva escuela mexicana representa categóricamente la actual reforma educativa. Y hay diversos espacios en donde se está hablando al respecto. En el Instituto Universitario Antequera de Oaxaca lo estamos también haciendo. Y en este espacio, precisamente en este video, vamos a hablar de la estructura que da sustento, que alberga, que resguarda a la nueva escuela mexicana. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con algo que me parece sustancial para todos los profesores y para todas las profesoras. Me refiero a reflexionar en este planteamiento. ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? El concepto de educación, educar, no lo podemos delimitar a una definición. Este precioso, este maravilloso concepto se convierte en un término aconceptual, lo que va a permitir que indaguemos y que nos introduzcamos para ir aprehendiendo sus propiedades y tener un bagaje más amplio, una visión más profunda de este fenómeno. Sin embargo, y para nuestros fines, voy a hacer alusión a lo que dijo Bernard Lonergan. Educar es hacer operante una filosofía. Parece simple, pero no lo es complejo. Hay dos elementos importantes en esta cita. La primera es una filosofía. Y precisamente en el modelo educativo es una filosofía. Pero ¿cómo lo hacemos operante? Es decir, ¿cómo hacemos que funcione? Eso es educar. Educar es hacer operante, hacer que funcione eso que está escrito. Educar es hacer operante una filosofía. Así que en el siguiente esquema, este esquema nos va a permitir hacer un análisis y está dividido en cuatro partes. La primera, vamos a hablar del modelo educativo, grosso modo. ¿Qué es un modelo educativo? En México existe solo un modelo educativo. Si existieran dos, tendría que haber dos legislaciones, dos estructuras jurídicas para poder atender a los dos modelos. Y como no es posible, existe un modelo educativo a nivel nacional. ¿En dónde se fundamenta nuestro modelo educativo? El modelo educativo anterior se le llamó en el texto aprendizajes clave. Y se hizo una reforma al artículo 3º constitucional. Hoy se llama la nueva escuela mexicana. Y también se hizo una reforma al 3º constitucional. El artículo 3º constitucional es el punto de partida de nuestro modelo educativo. Nada puede estar por fuera del artículo 3º. Absolutamente nada. Ahí están las intenciones. Ahí, en el artículo 3º constitucional, que actualmente es muy amplio, están las intenciones. Y en este video no lo vamos a analizar.
Solamente vamos a ver los elementos. Pero te prometo que lo vamos a hacer. Una vez que se ha definido todos los elementos en el artículo tercero constitucional que representa la máxima autoridad en materia educativa, se reforma también la Ley General de Educación, que va a dar legalidad al modelo educativo. Entonces comenzamos a hacer una estructura, una maquinaria que va a operar lo que dice el artículo tercero constitucional. Y ese primer documento es la Ley General de Educación. Es importante que el profesorado reconozca y se reconozca en la Ley General de Educación. Hay acuerdos que emanan de la Ley General de Educación. Esos acuerdos dan estructura jurídica, pedagógica, a cada nivel educativo. A la educación inicial, que se incorpora, ¿verdad? A la educación primaria, a la educación secundaria, a los diferentes sistemas de bachillerato, a la educación superior. Y cada modalidad, cada nivel educativo tiene sus propios acuerdos. ¿Cuál debería ser la exigencia del profesorado? Comprender el acuerdo donde ejerce su práctica pedagógica. Por ejemplo, yo me dedico a la educación superior. Uno de los acuerdos que estuvieron por mucho tiempo vigentes era el 279, después fue el 1117, 17-11-17 y ahora es el 18. Esos acuerdos van representando la estructura para operar lo que en México se considera que es educar. ¿Conoces el acuerdo, tus acuerdos? Yo te invito a que te sumerjas en ellos. Y de todo esto va a derivar la propuesta curricular, el marco curricular. ¿Sí? Así es. Y la propuesta curricular, el marco curricular donde dice cómo lo vamos a hacer, se llama la nueva escuela mexicana. ¿Vamos bien? Entonces, existe un modelo educativo que se fundamenta legalmente, que se fundamenta jurídicamente, por supuesto, con intenciones de educar en estos textos. Nada puede estar por afuera del artículo tercero constitucional, de la Ley General de Educación, de los acuerdos propios de cada nivel educativo y nada por fuera de la propuesta curricular. Muy bien, vamos a seguir. Esta propuesta curricular se va a representar en un modelo pedagógico a nivel nacional. Un modelo pedagógico es una estructura que va a estar sustentada por dos elementos básicos: la fundamentación teórica y la fundamentación metodológica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que se representa de una manera maravillosa, por supuesto, en los planes y programas de estudio o en el currículum formal, y la propuesta o las orientaciones metodológicas. Para diseñar un modelo pedagógico hay 4 dimensiones básicas. Hay autores que pueden decir que hay más o que hay menos, muy válidas, todo dependiendo de la mirada con que se vea. La primera dimensión es maravillosa, la dimensión antropológica. Y el planteamiento antropológico que obedece a esta dimensión es: ¿qué y quién es el ser humano? ¿Cómo vemos al ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué ser humano? ¿Qué ciudadano? ¿Qué mexicano? ¿Qué mexicana queremos formar?
Si sabemos eso, evidentemente vamos a poder atenderlo desde la dimensión pedagógica, donde hay toda una estructura curricular, los planes, los programas de estudio, o bien el currículum formal, que es el concepto con el que vamos a cerrar este video. Y después viene la dimensión filosófica. El modelo pedagógico necesita tener elementos de tipo filosófico, ideológicos, el carácter ético, por supuesto. Y si ustedes revisan el artículo 3 constitucional, tiene también la dimensión filosófica. Y por último, la dimensión epistemológica. La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la organización del conocimiento. Todos estos elementos están en la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Bien, ¿dónde empieza? El docente, el profesor, la profesora necesitamos evidentemente tener un bagaje más o menos amplio sobre esos elementos que estamos hablando. Porque ¿dónde se va a aplicar? En esos maravillosos espacios llamados escuelas. Este modelo pedagógico se convierte en un enfoque pedagógico a través de la gestión escolar. Es decir, esta es la propuesta, cómo nosotros lo vamos a aplicar considerando las características del contexto y las características de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos con los que trabajamos, de quienes acompañamos su proceso de formación. Y entonces ahí viene una visión institucional de la educación. Por eso las escuelas son un bagaje bastante amplio, porque cada quien va a tener una visión que la va a sustentar precisamente en una fundamentación teórica, en principios, en ideologías. Y eso va a atender las necesidades propias de un contexto. Y viene esto maravilloso que es el diseño y gestión del currículum. Eso que se propone en el currículum, ¿cómo lo aplicamos en mi escuela? ¿Vamos bien? Pero ahora, para fines más concretos, la gestión áulica, el enfoque pedagógico. El profesor la profesora necesita desarrollar una habilidad para analizar el currículum, la estructura curricular. Eso que se está proponiendo, que es una orientación, que es una guía, ¿cómo yo lo voy a aplicar en este maravilloso espacio llamado aula? Donde ejerzo mis prácticas pedagógicas, donde ejercemos nuestras pedagogías a través de una ciencia maravillosa, que es la didáctica. La didáctica, la ciencia de la enseñanza, la ciencia del aprendizaje. Los profesores, independientemente de la formación que tengan, son científicos de la didáctica. La didáctica es una ciencia. Y más adelante, todos estos elementos de esa estructura los vamos a ir analizando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, voy a cerrar con un concepto que es el currículo formal y que es donde se representa la propuesta curricular. ¿Cómo se llama nuestra propuesta curricular? La nueva escuela mexicana. Vamos a ver. Es bueno atender una definición. Marta Casarini dice lo siguiente:
el currículum formal, que se expresa en un plan de estudios, como el texto que todos tenemos ya de la nueva escuela mexicana, es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Fíjense qué interesante, porque la autora tácitamente menciona la unidad dialéctica entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, y que éste tiene finalidades, por supuesto, que se expresan en las dimensiones, como ya lo mencionamos, antropológica, pedagógica, filosófica y epistemológica. ¿Cuáles son las finalidades de este propósito? ¿Cuáles son las finalidades de este objetivo? ¿Cuáles son las finalidades de esto que quiero lograr? ¿Qué implica eso? Y todo esta planeación se va a llevar a cabo en condiciones académicas y en condiciones de administración educativa. Fíjense lo que dice. Lo específico del currículum formal es su legitimidad racional. Hubo todo un trabajo, ¿verdad?, de reflexión, de análisis, de prevención por los sectores académicos, los sectores sociales, obviamente el gobierno, su congruencia formal. Claro, hay algo que se llama un concepto maravilloso que es congruencia curricular. ¿Cuál es la característica? Dice este autor, José Arnaz, la característica principal del currículum, la congruencia entre lo que se dice que se va a hacer, lo que se hace y los resultados que también están manifestados ahí. Su congruencia formal, que va desde la fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en práctica. Una metodología. ¿Quién va a diseñar esa metodología? El profesorado, la escuela, los consejos, los colectivos, por supuesto. Sostenida esta metodología y todos esos elementos por una estructura académica que va desde donde se integra el director, los coordinadores, los actores educativos, los profesores, las profesoras, por supuesto, administrativa, porque se tiene que ir documentando el avance. Tenemos todo un sistema de gestión administrativa a nivel nacional, tanto en las escuelas del sector público como en las escuelas del sector particular. Legal. Nada puede estar por fuera de lo que se permite en el artículo 3 constitucional. Y económica. Uno de los ejes rectores de la educación, y esta plasmada en una propuesta curricular, es lo económico. Así que espero, deseo que me sigan acompañando en esta serie denominada La Nueva Escuela Mexicana, en donde vamos a analizar todo esto a lo que ya nos hemos introducido. Que sigas teniendo un maravilloso día. Un fuerte abrazo y siempre, siempre nuestro reconocimiento a quienes hacen posible el acto de educar. Los profesores y las profesoras. Un abrazo con mucho cariño.